¿Estás empezando el método Curly y todavía no tienes ni idea de qué técnicas, pasos, productos y métodos existen y debes usar? Pues ya puedes quedarte tranquila porque en este vídeo vas a aprender absolutamente todo sobre los métodos de lavado del método Curly. Este vídeo es el segundo capítulo de esta serie que estoy haciendo de cómo empezar en el método Curly paso por paso. Así que si ya visteis el primer vídeo de esta serie, significa que ya sabes cuál es el primer método de limpieza que existe. El champú de limpieza profunda o el champú fuerte. Si tú no tienes ni idea todavía de qué te estoy hablando, no te preocupes. Después de ver este vídeo puedes ir al anterior si quieres, que te lo estaré dejando por aquí. Y además no olvides suscribirte para no perderte los siguientes pasos que iré publicando de cómo comenzar en el método Curly. Además del primer método de limpieza que te he comentado que existe, existen dos más. Y muy atenta porque esta opción debes elegirla según tu tipo de pelo, así que presta atención a qué características tienes que cumplir para elegir uno u otro. El segundo método de limpieza que existe es el low poo. Y si eres nueva en esto o no sabes inglés, ¿qué es low poo? Es un champú sin sulfatos o un champú suave, ¿vale? El champú sin sulfatos, pues como lo dice su nombre, es un champú sin sulfatos fuertes, ¿vale? ¿Cuáles son los sulfatos fuertes? Pues son estos que te estaré dejando en pantalla, son los más comunes y los que debes evitar en tu champú sin sulfatos, tu champú suave. ¿Por qué hay que evitar este tipo de sulfatos? Muy sencillo, porque al ser tan fuertes y tener tanto poder de limpieza, es verdad que te van a limpiar muy bien el pelo, pero también te van a resecar mucho el cabello. Entonces, básicamente tendrás el pelo más seco, con más posibilidades de que se quiebre, de que se abran las puntas, más opaco, en fin, la vida, ¿vale? O sea, vas a tener el pelo muy seco, muy seco. Ya sabemos que las siliconas están prohibidas en el método Curly, ¿vale? Si no lo sabes, pues bueno, ya lo sabes. Que aquí también te estaré dejando un listado de cuáles son las más comunes y las cuales también debes evitar que tenga tu champú sin sulfatos, ¿de acuerdo? ¿Qué hará un champú low poo por ti? Básicamente es un champú que tiene sulfatos que también te van a limpiar el pelo, pero te van a limpiar menos, por decirlo de alguna manera, o sea, te resecan menos, ¿vale? No son tan fuertes y tan agresivos, te van a deshidratar menos el pelo, van a ser más suaves con tu hebra capilar. Bueno, es que este es otro tema importante, lo que iba a hablar ahora, ¿verdad? Pero esto ya creo que lo hablaremos más adelante, pero os voy a dar una pequeña pincelada. Y es que, bueno, os podéis hacer una idea, ¿no? De que si este champú limpia menos, al final se te va a ir acumulando un poquito la caquilla en la cabeza, ¿no? Bueno, pues eso luego habrá que limpiarlo, pero bueno, ya os explicaré de qué modo podemos evitar que se te acumule mierda en la cabeza, básicamente, ¿vale? Luego tenemos una tercera opción que no es mi favorita, pero sé que hay muchas personas que lo usan y que, oye, les gusta, y eso no es todo, sino es que encima les va bien, o sea, les quedan unos rizos que dices, yo también los quiero. Luego te das cuenta de que eres ondulada y dices, pues no voy a poder, como no me haga la permanente no voy a poder. Pero bueno, no pasa nada, me acepto y me quiero. Y este tercer método se llama co-wash. ¿Y qué es un co-wash? No entendí. Es un acondicionador que sirve para limpiar la cabeza. Y te dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo que un acondicionador te va a lavar la cabeza? Que no vas a coger un acondicionador que no te dice en ningún momento que es para lavarte la cabeza y te vas a lavar la cabeza con él. Porque pues evidentemente no está pensado para eso y no sé yo muy bien cómo vaya a reaccionar tu cuero cabelludo. Bueno, y ahora sí os voy a comentar lo de cómo es eso de que se te queda mierda acumulada en la cabeza por limpiarte con un low poo o con un co-wash. Pues sí. Y claro, es lo que os he estado contando, ¿vale? Básicamente, si tiene menos poder de limpieza que un sulfato fuerte, digamos que a largo plazo, pues se te va a ir acumulando las cositas, ¿vale? Porque al final, pues la cabeza produce su grasa y su todo, y tú sí vas limpiando, pero al tener menos poder, limpia menos, por decirlo de alguna manera. Entonces al final se te va a acumular, ¿no? Y se te va a quedar el pelo grasoso, te va a costar limpiar, o sea, tú te vas a limpiar con tu low poo, con tu co-wash y vas a decir, es que esto no limpia. Claro, no limpia porque ha llegado un punto que tu cabeza no puede, tienes que usar algo más potente. Entonces, en este momento en el que tú dices, Dios, no me limpia mi producto, ahí es cuando entra un champú, ¿vale? Es otra función que tiene el champú fuerte. Pues básicamente ya es de lógica un poco, ¿no? Lo que os estoy contando. Que van a limpiar mejor y por lo tanto vas a quitar toda la caca de tu pelo y va a ser como un reseteo, ¿vale? Va a ser como un reset y vuelves con tu rutina normal. Tu low poo o tu co-wash, todos los productos tienen que tener ingredientes aptos para el método, porque esa es la gracia, ¿no? Seguir el método Curly, ¿vale? Bueno, entonces ahora tú me dices, bueno, maricona,
muy bonito todo. Pero entonces yo, ¿cuál tengo que elegir? O sea, ¿qué tengo que elegir entre estas tres opciones y cómo lo tengo que distribuir en mi rutina? Tal, no, vale, que yo te lo voy a dar masticado, vomitado, cagado, o sea, te lo voy a poner fácil, ¿vale? Te lo voy a poner fácil. Básicamente, el low poo, ¿vale? Yo lo recomiendo para gente que tenga el pelo ondulado, ¿vale? Con raíces planitas, los pelos lisos también, porque ya sabéis que podéis hacer el método curly, rizadas, que tengáis el pelo muy graso, quizás, ¿vale? Y si ya luego una rizada, sí que puedes, si quieres, usar un co-wash, ¿vale? Porque eres un pelo más seco, absorbe mejor toda la nutrición, no se queda el pelo tan sucio. Y si eres un pelo afro, pues ya no hay nada más que decirte. Pues evidentemente un co-wash te puede ir muy bien. ¿Un low poo puede irle bien a todo el mundo? Sí, sin problemas. O sea, un low poo no te va a ir mal, o sea, te lo digo yo, o sea, no te va a ir mal, ¿vale? No te va a caer pesado ni te va a dejar el pelo sucio. O depende también de los ingredientes que lleve y tal. El producto en sí, o sea, el hecho de ser un low poo, si es un co-wash, pues sí que puede ser, porque es un acondicionador, y un acondicionador es una textura pues, más densa, y depende del tipo de acondicionador, puede ser más acuoso o un mazacote, pero por norma general te estás poniendo una crema, te va a engrasar más. No, en mi caso sería un low poo. En comentarios estaré leyendo lo que tú escogerías, pues según lo que te estoy contando. Muy bien, ¿y cada cuánto tiempo se tiene que resetear el pelo? Pues yo te recomendaría, según, esto es siempre según tu tipo de pelo, cómo te lo estés viendo, si te lo ves muy sucio, si no, si crees que se puede seguir aguantando sin una limpieza profunda y todo eso. Pero yo recomendaría que cada 2 semanas, y ya si tú ves que puedes aguantar una semana más y tú lo haces cada 3, pues cada 3, si ves que puedes aguantar un mes, pues un mes, eso ya es como tú vayas viendo. Y ahora no te vayas, te voy a estar compartiendo opciones de los productos que hemos estado comentando para que tú ya tengas las opciones ahí en bandeja para que tú elijas la que más te llame la atención. Recuerda, ¿vale? Que tengo códigos de descuento por si necesitas comprar el Look Fantastic, que hay algunos productos aptos para el método curly súper interesantes, o si quieres comprar alguna cosilla coreana, ya sabes, el skincare y esas cosas que nos gustan a nosotras. Entonces, os comento las opciones de low poos, ¿vale? Que si no te has suscrito, oye, suscríbete, porque sí, yo creo que este vídeo te está ayudando. Si me equivoco, déjalo en comentarios y dame sugerencias para mejorar los vídeos, pero creo que este vídeo está lleno de información súper valiosa, así que si te suscribes te lo agradecería un montón. Este de aquí, el rosita, que amo y adoro con todo mi corazón, que es el Gotas de Brillo, que amo y adoro. Luego tengo aquí el clásico, que es el amarillo, y en mi cuarto de baño tengo el Gotas de Fuerza, que es el morado. Claro, cada uno tiene unos ingredientes diferentes y te puede ir uno mejor que otro. Igualmente, si tampoco tienes ni idea de cómo que tiene cada champú y nada, te estoy dejando por aquí una lista de reproducción donde únicamente te hablo de los champús de Johnson's Baby. Ahí tienes todas las reseñas que tengo de esos champús, tienes vídeos comparándolos entre ellos, bueno, tienes un montón de cosas, pero ves a mirártelo si te interesan al final del vídeo. No me estropees la retención de audiencia, por favor, te lo pido. Encima además también son súper baratos, no superan los 3 o 4 euros. Y luego ya si quieres una opción un poco más subida de precio, tenemos este champú de aquí de Lola Cosmetics. Me encanta porque es muy hidratante. De Co-Wash, aquí os estaré dejando ahora también opciones diferentes y tal. Muchos os vais a tener el Look Fantastic, ¿vale? ¿Por qué no os puedo enseñar yo ninguno, ¿vale? No son recomendaciones de que yo lo he probado y me haya ido bien, sino son recomendaciones de que yo veo que a la gente en general en internet le ha gustado, que tiene buenas reseñas y tal. ¿Por qué yo no he usado ninguno? Pues por lo que os he contado antes, no creo que a mí un co-wash me vaya a ir bien, entonces no voy a gastar mi dinero en un producto que no me va a ir bien, básicamente, ¿vale? Pero yo os dejaré opciones para que por lo menos tengáis opciones que investigar, ¿vale? Y después de limpiar correctamente nuestro cabellito vendría el segundo paso. En este paso te voy a enseñar técnicas, productos para dar el primer chute de hidratación a nuestro pelo, tal y como te lo explico en este siguiente vídeo. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!